El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros después de la Semana Santa. Ya aspiramos a que el país recobre su marcha normal después de los accidentes que nos han sacudido tan negativamente, tan dolorosamente. Pensábamos que ya iba a ser normal y ahora, esta mañana, esta madrugada, en la hora dominicana, nos sorprendió la muerte del Papa Francisco, el sacerdote argentino, que fue bautizado como Jorge Mario Bergoglio y quien fue conocido como el primer Papa italiano nacido en América Latina. La muerte de Bergoglio da paso a las habituales especulaciones de quién será su sustituto al frente de la Iglesia Católica. Pero previo a la elección del sumo pontífice de relevo, hay varios rituales. Uno de ellos es el protocolo que la Santa Sede ha anunciado que a las 2 de la tarde, hora dominicana, se llevará a cabo, que es el rito de certificación del deceso del Papa Francisco y la colocación de su cuerpo en el féretro. La ceremonia tendrá lugar en la capilla de la residencia de Santa Marta, donde el pontífice residía de su elección en el 2013. El rito será presidido por el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Iglesia Romana, quien asumió la responsabilidad de certificar oficialmente la muerte del Papa y de administrar la sede vacante hasta la elección del sucesor. Farrell, de 77 años y originario de Dublín, Irlanda, fue nombrado camarlengo en el 2019 por el Papa Francisco. La ceremonia contará con la presencia del decano del Colegio Cardenalicio, familiares del Papa y representantes de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. Durante el rito se seguirán los protocolos establecidos en el Ordo Exequarium Romani Pontificis, incluyendo la verificación oficial del fallecimiento y la colocación del cuerpo en un único ataúd de madera, en consonancia con las reformas introducidas por Francisco en el 2024 para simplificar los rituales funerarios papales. Tras la ceremonia, el cuerpo del Papa Francisco será velado en la capilla de Santa Marta, permitiendo a los fieles y dignatarios rendir homenaje al pontífice. El funeral se celebrará en los próximos días, siguiendo las disposiciones establecidas por la Santa Sede. Con la muerte del Papa Francisco se inicia el periodo de la sede vacante, durante el cual el camarlengo asume la administración temporal del Vaticano. En los próximos días se convocará al Colegio Cardenalicio para organizar el cónclave que elegirá al nuevo pontífice. La comunidad católica mundial se une en oración por el eterno descanso del Papa Francisco, recordando su legado de humildad, cercanía y compromiso con los más necesitados. El próximo Papa será elegido con un cónclave en la Capilla Sistina. Actualmente, designados con derecho al voto, hay 138 cardenales con derecho, un número que Francisco elevó en diciembre pasado, por cierto. A continuación, les voy a presentar un análisis de los nombres más mencionados en distintos medios internacionales como posibles sucesores. La gran mayoría de los cardenales está precisamente en Roma, quizás presintiendo que ya el Papa Francisco estaba muy enfermo y además estaba la ceremonia de Semana Santa que muchos sacerdotes la van a celebrar.
en Roma, en el Vaticano. En Roma hay una iglesia que yo fui frente a la iglesia Santa María la Mayor, que era donde el Papa anterior, o hasta Juan 23, por ejemplo, iba a rezar en Semana Santa. Una iglesia que está muy sobrecogedora, porque ahí nada más se va a rezar. A- y está, ese mantra está ahí esparcido. Uno lo mencionado, bueno, en Roma hay un refrán que dice que cuando se convoca al colegio cardenalicio, los cardenales entran como papas y salen como cardenales porque dicen como papa porque todo el mundo dice, el próximo papa es este. Y hay grandes especulaciones, pero realmente cuando termina el concilio o termina la reunión del colegio cardenalicio, los cardenales vuelven a sus posiciones respectivas, salvo el que sea elegido. El número uno que se menciona es Pietro Parolin, un italiano de 70 años, es el actual secretario de Estado del Vaticano y es visto como una figura moderada dentro de la iglesia. Ha pasado su carrera en la diplomacia de la Santa Sede y se le considera un candidato continuista con la visión de Francisco, aunque con mayor pragmatismo en asuntos geopolíticos. Parolin ha negociado acuerdos claves como el pacto con China sobre el nombramiento de obispos. Segundo es Antonio Tagle, de Filipinas, de 67 años. Es conocido como el Francisco Asiático. El cardenal Tagle es uno de los favoritos del ala progresista, ex arzobispo de Manila y actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Es un defensor de la inclusión de la comunidad LGBTO más y de la iglesia más cercana a los pobres. Si fuera elegido, se convertiría en el primer papa asiático. Matteo Zuppi, de Italia, 69 años, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Zuppi es visto como un candidato progresista alineado con Francisco. Su trabajo con la comunidad de San Angelo, de San Egidio, perdón, en la mediación de conflictos y su visión de una iglesia dialogante lo hacen atractivo para quienes buscan la continuidad con el actual pontífice. Cuatro, Fridolin Ambogo Besungu, de la República Democrática del Congo, tiene 65 años. El líder de la iglesia en África y presidente del episcopado de África y Madagascar se ha destacado por su oposición a la doctrina fiducia supplicans, que permite la bendición de parejas del mismo sexo. Su elección podría representar un giro hacia el conservadurismo en la iglesia, con un énfasis en la moral tradicional y el papel de la iglesia en la sociedad africana. Quinto, Wim Eldering, de los Países Bajos, tiene 71 años, el cardenal neerlandés. Es un firme opositor a las reformas doctrinales de Francisco, especialmente en temas como el matrimonio y la comunión para divorciados vueltos a casar. Su postura conservadora lo alinea con la visión del Papa Benedicto XVI. Peter Erdo, de Hungría, es el séptimo, el sexto. Tiene 62 años, no, 72 años tiene Erdo. Él es pasado presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Erdo es un cardenal conservador que rechaza la comunión para los divorciados y ha criticado las políticas europeas de acogida a refugiados. Su elección marcaría un viraje hacia una iglesia más rígida en doctrina. Séptimo, Raymond Burke, de Estados Unidos, 76 años.
el cardenal estadounidense es un acérrimo crítico del Papa Francisco y un fuerte defensor del catolicismo tradicional. Su visión ultraconservadora, su oposición al Concilio Vaticano II y su respaldo al rito en latín lo colocan como un candidato poco probable, pero con apoyo de sectores tradicionalistas. Octavo, Mario Grish, de Malta, secretario general del Sínodo de los Obispos. Grish es un moderado que ha abogado por una iglesia más inclusiva sin perder de vista la doctrina. Su elección consolidaría el legado de Francisco con una visión pastoral y de diálogo. Noveno, Malcolm Ranjit, de Sri Lanka, 76 años. Es un ex secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es un cardenal de línea conservadora con énfasis en la liturgia tradicional, aunque su edad lo deja en desventaja, ha sido mencionado en varias listas de posibles papas. Décimo, Reinhard Marx, de Alemania, 71 años, nacido en Alemania el 21 de septiembre del 53, el obispo de Múnich y de Freising, fue elegido por Francisco como asesor clave en el 2013. Posteriormente, Marx fue nombrado para encabezar el consejo que supervisó las finanzas del Vaticano durante la implementación de reformas y un ajuste para cuidar gastos. Él es presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, fue un firme defensor del controvertido proceso de diálogo del camino sinodal en la iglesia de su país, que comenzó en el 2020 como respuesta al escándalo de abuso sexual del clero. Como resultado, es visto con escepticismo por los conservadores que consideran una amenaza a la unidad de la iglesia, dado que involucra debatir temas como el celibato, la homosexualidad y la ordenación de mujeres. Esto está, como ustedes ven, entre los sacerdotes que son posibles papas, hay de la línea de Bergoglio y de la línea de el papa que salió, o sea, ultraconservador. Se dice que en este periodo papal la iglesia va a tener grandes confrontaciones, se va a ver muy lastimada por los antagonismos, pero nadie dice cuál va a ser el sector que va a provocar las confrontaciones. Si los ultraconservadores, que en Europa hay muchos, o los progresistas. Hay que decir que América Latina es de las regiones donde más católicos hay. En el mundo se registra una baja grande, sobre todo en Europa, de la feligresía católica. Y entonces ahí los países que tienen mayor apoyo popular están reclamando tener la representación. Por eso fue el caso de Bergoglio, que aunque era un italiano nacido en Argentina, hablaba italiano fácilmente, porque esa era su casa, y cuando llegó a Roma como papa era uno más, un papa tradicional más, pero con el sabor, con la experiencia de América Latina. Vamos a ver si nombran a un cura africano para tener ahora la otra parte, un cura negro, un papa negro que no se ha tenido nunca. Señora, voy a hacer una pausa y vengo un momentito. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group.
Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor, bienvenido después de reposo de Semana Santa. Saludos, Alfredo, y saludos a todos los amigos que nos acompañan todos los días en esta consulta de negocios. Como muy bien tú decías, después de unos días de descanso por la Semana Santa, ya estamos de regreso en este inicio de semana y prácticamente fin de mes, en donde hoy, como tú comentabas hace un momento, tenemos la noticia de la partida del Papa Francisco, que obviamente líder de la Iglesia Católica, la iglesia predominante en el mundo y más que todo en nuestro país. Y creo que hay que reconocer en este legado que deja Francisco. Para mí hay varias palabras que caracterizan su mandato en la iglesia. Primero que todo, la humildad, porque predicó con la humildad. Quizás para bien o para mal, habíamos visto muchos papas en donde el Vaticano siempre estuvo rodeado de todo el poderío económico que ha tenido el Vaticano como ente, y el Papa Francisco buscó mostrar una imagen muy diferente, y fíjate que desde el lugar donde vivía hasta en el vehículo que se desplazaba, para ponerte dos elementos que probablemente tienen mucho simbolismo, porque mientras todas las casas automotrices siempre le ofrecen al Papa el vehículo en el que se va a transportar, no necesariamente lo que conocemos como el Papa móvil, que es el vehículo donde él típicamente se mueve en la Plaza San Pedro, el Papa, sino el vehículo ya para moverse a otros lugares. Él eligió siempre moverse en un vehículo pequeño, de fabricación italiana, pero era un vehículo muy pequeño, que es importante entender lo simbólico, que quizás para los que no han visitado Italia, recuerda que en Italia, muy especialmente de Roma para abajo, lo que tú más ves son esos vehículos pequeñitos, por un tema de calle, espacios de Y de parqueo. parqueo, y tú no ves tanto desde la mitad de Italia hacia abajo. Yo creo que yo me atrevería a decir que más del 80% de los vehículos individuales que tú ves son vehículos de muy pequeño tamaño. Quizás donde tú ves más vehículos de un perfil alto es cuando tú te mueves al norte de Italia, como tal. Y el Papa eligió moverse en un vehículo pequeño y mostró muchas acciones. Primero, en la humildad. Segundo, en la unión, en el sentido de apertura como tal. Y creo que es parte del legado que deja. Viendo esto, creo que todo el mundo está impactado porque él sabíamos que estaba luchando contra una enfermedad, pero estuvo ejerciendo su labor papal hasta el último día. Porque fíjate que ayer, el domingo de resurrección, aún en sus condiciones de salud muy delicadas, él estuvo presente en la Plaza San Pedro, estuvo presente en la misa, teniendo todas las limitaciones que físicamente... Creo que recibió a un político norteamericano. Exactamente. Recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, con quien había tenido diferencias de opinión muy fuertes sobre el tema de los migrantes. Fíjate que otra de las luchas que él habló mucho fue el tema de los migrantes. De por sí, él hizo colocar en la Plaza de San Pedro un monumento a los inmigrantes, que es una especie, no te puedo decir si que es una carreta o un autobús, porque es un medio de transporte cargado de personas de todos los países del mundo. Es algo simbólico muy interesante que está en la Plaza San Pedro, que fue mandado a colocar por el Papa Francisco como un elemento a reconocer la migración en el mundo. Que si lo ves desde esa perspectiva y analizas lo que está pasando en muchos países, muy especialmente en Estados Unidos con la situación actual, ahí donde estaba, digamos, sus enfrentamientos ideológicos con la actual administración del presidente Donald Trump, en donde me imagino que en ese breve encuentro que él tuvo en sus últimas horas de vida con el vicepresidente de los Estados Unidos, estoy seguro que algo le dijo, porque él no se iba a quedar callado. Yo creo que el Papa ya lo hizo
por compromiso, porque yo estaba muy lastimado. Sí, 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 Tú lo veías, dependía de que lo transportaran, que lo cargaran casi. sí, Pero sí. mira, hablando de la migración, yo creo que Europa va a tener que revisar su política, porque el decrecimiento de Europa le va a crear un gran problema de Estado dentro de unos años. Ya están viviéndose el caso de personas de más de 50 años que son solteros, por ejemplo, o que no se casaron, no han tenido dependientes. No, y fíjate, en Europa tú tienes el caso de muchos países, por ejemplo, pasa en España y sé de otros países que pasa, de ciudades en donde damos un incentivo si tú te vas a mudar ahí, porque son ciudades que poco a poco han ido desapareciendo. Es decir, que prácticamente se han quedado sin habitantes y están dando incentivos para que las personas decidan ir a vivir Mira, a yo, esta yo, yo ciudad. vi en Asturias esos pueblos vacíos. Sí, sí. Recuerdo en España, en España yo recuerdo haber visto ciudades en donde habían incentivos para que las personas fueran a vivir a esas ciudades, porque sencillamente todo el mundo había emigrado. Y fíjate el caso particular de España. España, el territorio, lo que está ocupado por zonas residenciales es lo menor del territorio de España. La mayor parte es zona donde no hay nadie ocupado y muchas de esas ciudades antiguas se han ido quedando sin muchos habitantes como tal. Pero mira, vamos a dar un poco el tema de Europa. Perdón, para cerrar lo que te decía es que yo creo que Europa va a tener que revisar su política migratoria porque es con esa gente que van a tener que construir el país. Totalmente, totalmente. Óyeme, el tema de los inmigrantes, yo siempre he sido de la política de que los inmigrantes son una realidad. Y si nos vamos a la historia, en nosotros, nuestro país y gran parte de todo lo que es América completo, Latinoamérica y la parte no latina de América, es un continente en gran medida de inmigrantes. Aquí tú tienes pocos países, más que todo concentrados en algunos países de Centroamérica y algunos de Sudamérica, en donde todavía hay una gran población que es original, aborigen, indígena. Aquí la gran mayoría de los países, en República Dominicana, si nos Los fuéramos terminaron. óyeme, si nos fuéramos a nuestro país, aquí no hay nadie que es originario por descendencia No, no, de a los pobladores originales los exterminaron. Los determinaron, los determinaron. Entonces, el tema de los inmigrantes es un tema muy delicado porque se presta a interpretaciones. Y ahí cada quien le va a sacar su connotación, porque fíjate que nosotros mismos le damos una connotación cuando hablamos del dominicano que va a emigrar a Estados Unidos, pero cuando hablamos localmente de los inmigrantes, especialmente del caso de los haitianos, revertimos el análisis al inverso. Y al Sí, porque final del camino, es que son, por eso digo que son revisiones políticas, porque no es lo mismo el caso de España que de República Dominicana en cuanto a población. O sea, España tiene una situación de ausencia de relevo. Y sí. entonces, ¿quién es que paga el, en una palabra, quien mantiene a los viejos son los jóvenes, Sí, porque son los que pagan la seguridad social? pero también tú lo tienes desde el punto de vista de mano de obra, y te hago el paralelismo República Dominicana Estados Unidos, en la mano de obra norteamericana, la que no emigró a China para fines de fabricación, la que se quedó en Estados Unidos, en un gran porcentaje depende de inmigrantes. Lo mismo pasa en nuestro país, construcción, sector agrícola, para quedarme en dos únicamente, en gran medida depende de la inmigración haitiana legal o ilegal que haya que controlarlo. Yo estoy de acuerdo en controles. Todos los países tienen que tener controles de los inmigrantes, pero los inmigrantes son una realidad que no se debe convertir nunca en un negocio, que es lo que lamentablemente pasa en muchos lugares, que la inmigración se convierte en un negocio que beneficia a algunos y perjudica a las grandes mayorías. Pero mira, quiero, antes de que se nos agote el tiempo, como acabamos de cerrar Semana Santa, quizá algunos datos relevantes. En la Semana Santa, los datos preliminares que he visto, especialmente la afluencia de viajes a playas, resort, al interior, mermó un poco
probablemente, y era algo esperado, los efectos del duelo general que hemos vivido en el país por la terrible tragedia que ocurrió en el Jet Set hace 2 semanas, sabíamos que iba a tener un impacto y hubo una merma en la población que viajó, aunque hubo mucha gente que se movió al interior, muchos otros optamos por quedarnos en la ciudad. Y algo que yo he hecho mucha reflexión en las últimas Semanas Santa o post Semana Santa es que localmente, por lo menos lo que vimos en el Gran Santo Domingo, la población que se queda tiende a crecer y a demandar servicios. Yo te puedo decir, yo me quedé aquí y me moví en la ciudad tanto el Viernes Santo como el sábado, y te podría decir que los restaurantes que quedaron abiertos estaban llenos todos. Óyeme, aquí había una ocupación en los restaurantes que estaban abiertos y los que estaban vendiendo por delivery. El mismo jueves, el jueves en la noche, había un movimiento en la ciudad con todo y que estaba lloviendo. El que se quedó, mucha gente salió y había muchos lugares con la consiguiente hándicap de que no todo el mundo, como negocio, muchos negocios cierran, entonces queda poca oferta para mucha demanda local que queda como tal. Y creo que es bueno esta parte poderla manejar en cuanto a lo que hay una oportunidad que muchos establecimientos aprovechan porque sencillamente una parte de la población se queda y no todos los establecimientos están preparados para suplir esa demanda incremental que se da por algo natural. Menos oferta, hay una demanda que lo que hace es que te llena. Sé de casos de lugares que desde el jueves en la noche se quedaron sin producto. Aquí hubo pizzerías que se quedaron sin materia prima porque tuvieron una demanda muy fuerte. Sí. Porque Yo te puedo sencillamente, decir que hubo hasta, falta de agua para beber. sí, sí, hubo una demanda en muchos sectores. Una observación, yo hacía mucho que no hacía caminatas en la zona colonial. Aproveché el sábado para hacer un poco de caminata. Una cosa cuando tú pasas en vehículo, otra cosa cuando tú decides ir a caminar en la Sí. zona colonial. Aspectos interesantes. Por un lado, tengo que reconocer el alto nivel de vigilancia estatal, es decir, la presencia de la policía turística es muy alta, lo cual te da un velo de seguridad porque esto te permite que tanto dominicanos como muchos extranjeros que se mueven en la zona lo podían hacer muy bien. Quizás una observación, no sé si le toca a la alcaldía o a quién, pero sentí que la limpieza de la zona colonial no estaba al nivel que debía estar. Ahí hace falta. Es una zona en donde tú tienes muchos turistas visitándote la zona colonial, que los hay, pero aún en la zona que ya no está en construcción, sino que ya pasó el proceso de construcción hace muchos años, sentí que hacía falta un poco de recogida de basura. ¿Sabe que el problema es que Semana Santa traumatiza todos los servicios? Claro, Porque también los trabajadores de recogida de basura se van de Semana Santa. está bien, pero yo te voy a decir una cosa. Yo tengo en mi cartera de clientes que tienen un pico por Semana Santa. Y normalmente, ¿qué hacen esos clientes? Sencillamente en Semana Santa nadie coge vacaciones. Todo lo contrario, tú tienes áreas donde tienes que reforzar porque tú sabes que vas a tener un flujo mayor. Entonces, eso mismo pasa con los servicios. Yo creo que si la zona colonial tiene la importancia que realmente tiene para el turismo que viene de fuera, como para el turismo interno, y quien le toque limpiar, sea la alcaldía o no sé quién le toca limpiar la zona, debería tener un personal extra para estos días en donde tú tienes mayor flujo. Inclusive, en la zona había tanta gente que los parqueos públicos estaban llenos. Óyeme, los parqueos públicos, yo me tocó parquearme prácticamente en el último nivel de uno de los parqueos públicos porque estaba lleno el parqueo público de la cantidad de personas que decidió el sábado en la tarde ir a pasear, igual que yo, que decidí salir con mi esposa y mi perrita a caminar en la zona colonial, pero viendo, haciendo la observación, probablemente un buen puntaje para la seguridad ciudadana en la zona colonial, un mal puntaje para la recogida de basura, en donde debió haber más personal de limpieza
sabiendo que es una zona en donde tú tienes un componente turístico alto que sencillamente se lleva una mala impresión. Con esto termino mi comentario por hoy y me despido hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta la próxima. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. Y señores, con el fallecimiento del Papa Francisco, el día de hoy, la Iglesia Católica entra en un periodo denominado sede vacante. Es un periodo denominado así porque significa la sede vacía, es decir, sin papa. Este periodo se extiende desde la muerte del pontífice hasta la elección de su sucesor. ¿Qué ocurre durante este periodo? Durante la sede vacante, la administración de la iglesia recae en el camarlengo. El camarlengo es un funcionario que es designado por el Papa que se ocupa de cuestiones administrativas puntuales. En este caso, la responsabilidad va a recaer sobre el cardenal Kevin Joseph Farrell. Sus responsabilidades incluyen certificar oficialmente la muerte del Papa, sellar sus aposentos y supervisar los preparativos para el funeral y el cónclave. El camarlengo no tiene autoridad para tomar decisiones doctrinales ni realizar nombramientos importantes. Además, se llevan a cabo las exequias del Papa fallecido, que incluyen una serie de ceremonias litúrgicas y el entierro. En el caso de Francisco, se ha dispuesto un funeral más sencillo y su sepultura será en la Basílica de Santa María la Mayor, siguiendo su deceso de humildad. El deseo del Papa contrasta con lo que han hecho otros papas, que inclusive lo han embalsamado y están expuestos ahí. ¿Cómo se elige entonces un nuevo papa? Bueno, este es un ritual, una ceremonia secreta. La elección del nuevo papa se realiza a través de un cónclave que se llama, es una reunión del Colegio Cardenalicio en la Capilla Sixtina y participan únicamente los cardenales que sean menores de 80 años, quienes deben alcanzar una mayoría de 2/3 para elegir al nuevo pontífice. El proceso comienza con una misa especial seguida de la entrada de los cardenales en la Capilla Sixtina, donde prestan juramento de secreto. Las votaciones se realizan hasta 4 veces al día y después de cada una, las papeletas de votación se queman. El humo que emana de la chimenea indica el resultado. Si es negro, no hay elección. Si es blanco el humo, se ha elegido un nuevo papa y dicen, habemos papum. Una vez elegido, se pregunta al nuevo papa si acepta el cargo y qué nombre desea adoptar. Posteriormente se anuncia al mundo con el tradicional Habemus Papam y el nuevo pontífice aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro para impartir su primera bendición. ¿Cuándo comienza el cónclave? Bueno, según las normas establecidas, el cónclave de la reunión del Colegio Cardenalicio debe comenzar entre 15 y 20 días después del inicio de la sede vacante. Sin embargo, si todos los cardenales electores están presentes,
esto puede adelantarse. En este caso, se espera que el cónclave comience en los próximos días, dado que la mayoría de los cardenales ya se encuentran en Roma. Este proceso, cargado de tradición y simbolismo, busca garantizar la continuidad del liderazgo espiritual de la Iglesia Católica y la elección del Papa que guía a los fieles en los desafíos del mundo contemporáneo. Voy a hacer una pausa y vengo un momentito. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Y ya estamos en el aire, tengo ahí a Irving Vargas, señores, en línea ya. Vamos a ver si salimos al aire. Irving, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Escuchándote dando cátedras de catecismo y del bautismo, de todas las cosas que tú Bueno, sabes. que yo he estado en contacto con la elección de varios papas y No, entonces ya yo conozco el ritual. tú fuiste monaguillo en la esquina, en la iglesia, En el convento de los dominicos. en el convento de los dominicos, Ahí. pero no te portaste bien. No, no, mi meta era ser miembro del coro me probaron y me dijeron, tú eres experto en desafinación. Bueno, pero nada, mira, muchas noticias hoy lunes. El ambiente está un poco caldeado, comenzando con Google, que perdió en gran parte el caso de antimonopolio de la publicidad en Estados Unidos, y Google ha monopolizado ilegalmente algunos mercados de la tecnología publicitaria, y el juez dictaminó, eh, Leonid Bikman, dice que la unidad de Alphabet violó la ley antimonopolio en los mercados de intercambio de publicidad y herramientas utilizadas por los sitios web para vender espacios publicitarios. Las acciones de Google se hundieron automáticamente, un 3.2% tras el fallo, mientras que la de Trade Desk se dispararon un 8%. Sigo por aquí porque tengo muchas noticias. Shein y Temu van a subir los precios. Todos los que compran, los dominicanos que compran en Shein y compran en Temu, las tarifas van a subir, o sea que ya no va a ser tan barato como ellos quisieran. Y estas medidas enérgicas del presidente Trump contra las importaciones de bajo valor y los amplios aranceles aumentarán los gastos de las empresas conocidas por sus ofertas de bajo precio. Debido a los recientes cambios en las normas y aranceles, el comercio mundial, los gastos operativos han subido, y para seguir ofreciendo los productos que tanto te gustan, dice Temu y Shein, tratando de no comprometer la calidad, van a ajustar los precios a partir del 25 de abril del 2025. Importante, Alfredo, y ahí hago un paréntesis. Yo publiqué en mi cuenta de Instagram la noticia de que Amazon está aquí en la República Dominicana operando como un courier. Amazon tiene en su página una sugerencia de quitar las direcciones de los couriers y poner, o mejor dicho, quitar las direcciones de los couriers y poner la dirección física que uno tenga aquí en la República Dominicana. Las implicaciones de esto son
bueno, grandísimos, porque este sería una amenaza, decía yo, en mi post en Instagram, cual fue contestado por el presidente de uno de los principales couriers del país, precisamente admitiendo que desde hace 3 años yo vengo advirtiendo que si Amazon instalaba un almacén en la República Dominicana y comenzaba a entregar eh, puerta a puerta los productos que se venden, pues esto eh, sacaría a los couriers del mercado. Y ya esto se vio en los Estados Unidos con, decía yo, con UPS, con FedEx y con DHL. Si Amazon consideró que ellos podían ganarse ese dinero, que ellos no necesitaban esa intermediación, y lo que hicieron fue sencillamente tomar, creo que fueron inicialmente unos 10,000 empleados, le ofrecieron un dinero para que compraran unas camionetas de esas cerradas y comenzaran a distribuir un producto, y lo hizo de una forma que cada quien maneja su negocio, su pequeño negocio, es decir, la entrega de paquetes. Aquí están haciendo entrega de paquetes puerta a puerta, te la llevan a tu casa, pero donde más yo diría fuerte es la promesa de ellos, es que el producto que tú no quieres porque no cumplió con las expectativas o porque pediste un size que no era, lo puedes devolver gratuitamente. ¿Ok? Esto, dicho así, bueno, se ve muy simple, pero los couriers aquí, y yo soy abanderado de los couriers porque me encanta el servicio que dan, me encanta recibir la mercancía, me encanta la gentileza con que tratan a sus clientes. Creo que son modelos de servicio al cliente que otros negocios debieran imitar. Y así igualmente. Irving, eso está condenado a desaparecer. ¿Eh? Los couriers van a desaparecer. Sí, bueno, ¿cómo te digo? Es un poco, Eh, ¿Qué te digo? Fuerte, tajante, pero la verdad que aquí hay más de 200 couriers. Hay más de 200 empresas que serían afectadas por esta medida. Y yo particularmente, repito, Amazon no juega con esto. Amazon va a tratar de llegar hasta la última milla aquí. Ellos exigen para tener un servicio absolutamente gratuito, o sea, sin costo de aduana ni de entrega, porque ellos van o están aduanizando, de hace 2 meses lo están haciendo. Hicieron un proyecto piloto y han estado operando silenciosamente hasta que ya publicaron en su página que los usuarios podían cambiar su dirección, es decir, quitar la dirección del courier y poner la dirección Es lo física que ha de hecho donde. Temu. Temu también, Temu también le está quitando, Temu y Shein, los dos le están quitando el negocio. Y yo digo que es momento de que los couriers, aquellos que quieran permanecer en el negocio, se sienten, analicen bien, vean la data que ellos han recopilado, qué es lo que la gente valora de su servicio y fortalecerse ahí porque ellos localmente conocen mucho mejor el mercado que Amazon y tienen ventajas competitivas. Pero Amazon es un gigante que lo que va es detrás de más ganancia y de quedarse con el margen de los couriers. ¿Ok? Mira, No, Irving, no ajá, solamente con el margen, con el cliente. con el cliente, sí. Ellos quieren manejar toda la base de datos de clientes de aquí. Claro. Y hace rato que ellos comenzaron a hacer, a obtener de los couriers información sobre sus clientes. Lo que pasa es que, me vuelvo y te digo, cuando yo lo dije en el 2021, 2022, me dijeron que yo era enemigo de los couriers y que yo estaba tratando A mí me dijeron lo de mismo, hacer- yo le dije, pero es que se cae de no, la mata. Si ellos tienen se-
un elemento porque ha pasado antes con otras áreas. Exactamente, no, y Amazon suele hacer ese tipo de cosas en todo, con los mismos proveedores hace lo mismo también. Son, son gigantes que no tienen misericordia No, eso no existe en el comercio. ni tienen sentimientos. No, ¿Ok? eso no en el mundo de los negocios no existe su resentimiento. Porque Al mira, sen- hay una ley. Es que la gente quiere olvidarse de lo que son las leyes. La economía tiene leyes y una de las leyes de la economía del comercio es la concentración del capital en cada vez menos manos. sí, Se cada, van creciendo las empresas y van absorbiendo los chiquitos, los medianos, lo que sean, y van eliminando la competencia. el pez grande se come al más pequeño. Ley de vida. Alfredo, Apple por primera vez es la empresa que más teléfonos vende en el mundo. Desplaza a Samsung. Y todo esto es coyuntural por los temores de los aranceles de Donald Trump. A China, por supuesto. Apple alcanzó un hito que no había logrado en toda su historia. Se convirtió en la empresa que más teléfonos móviles vende en el mundo. Una victoria que logró en buena medida por el lanzamiento de su dispositivo más económico, el 16E. Pero también hay que sumar que como hay una amenaza de que el iPhone podría costar $3,000 si se fabrica en Estados Unidos, la gente ha salido a comprar el teléfono ahora, en este momento. O sea, ahora se está estableciendo que Apple tiene un market share, una participación de mercado de un 18% eh, durante todo el 2024 y otras compañías como Xiaomi, el 14%, Vivo, el 8% y Oppo, el 8%. Samsung, que tuvo un comienzo lento en las ventas por el lanzamiento tardío del S25, dice que este año será un año de recuperación para la marca. Y esto yo lo viví en el mobile, o sea, aquel teléfono, cuando tú preguntabas, cuando lo tomabas en la mano, que no estaba listo, que no se podía encender, que solamente se podía ver. Samsung se durmió y evidentemente Apple tiene la coyuntura en este momento de rebasar rápidamente y Es presentarse. que la programación muchas veces de producción se ve afectada por muchísimas variables. eh, Nada Dios que no se ha revelado qué afectó a Samsung en su calendario de producción y distribución. sí, sí. Mira, Volvo va a recortar 800 empleos en Estados Unidos por los aranceles de Trump. Volvo Ah, Group ya. va a despedir 800 empleados, bueno, y allá en Estados Unidos. O sea, eso es un tiro en el pie que se está dando Trump. Trump que ha puesto pata para arriba al sistema de comercio mundial y un sistema que desde hace más de 75 años existe con un plan de aranceles a producto de todo el mundo y esta vacilante política comercial ha minado la confianza de los consumidores en empresas. Mira, esto no va a volver de la noche a la mañana al lugar donde estaba. Esto va para largo y esto va a ser muy complejo. Yo lo digo desde ahora. Cuando se contrae la demanda, devolver la confianza en el consumidor es un asunto complejo. ¿Ok? Porque hay una variable, Irving, también invisible. Por ejemplo, países grandes pueden sustituir las importaciones Eh, de muchos productos. correcto. Por ejemplo, si tú insuflas el orgullo nacional del país y ven que el producto local es más o menos igual que el extranjero, se quedan ahí Correcto. y entonces ya si no hay de vuelta. Sí. Mira, para finalizar, las matriculaciones de Tesla cayeron en el primer trimestre en California, que es donde más autos se venden después de China, cayeron un 15%. Y finalmente también los primeros robots del maratón de robots en China
tropiezan, emiten humo, se desboronan. No aguantaron, no tienen resistencia a los robots. Tendrán la cabeza muy grande y serán ChatGPT, tendrán muchas respuestas, pero físicamente todavía no están preparados como estamos los humanos. Así que ya Y tú sabes. si tú puedes, busca en YouTube la película Lo que vendrá. Ah, lo que vendrá, ok. Es del 1936. Wow, Pero wow. mírala para que tú veas. Ok, No, muy interesante. Hasta mañana, si Dios quiere. bye bye, Bye Irving. bye, bye Gracias. bye. Hasta Ok, luego. bye. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la nota 95.7 y también por los canales de VISTV 90 y 1090. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.